programa es clasificación más 13. Puede contener opiniones personales que no van de acuerdo a nuestras políticas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Dan y el día de hoy quiero darles la bienvenida al primer episodio de La Frecuencia de los Amigos 2. Sin duda alguna, el episodio del día de hoy es un episodio muy, pero muy interesante. El día de hoy, Caris, nuestra amiga de origen filipino y streamer, nos estará contando sobre las palabras de origen español que fueron adaptadas al tagalo. Así que sin más preámbulos, comencemos. Esto es La Frecuencia de los Amigos. ¿Cómo está Akosi, Dan? El día de hoy tenemos a una gran, pero gran invitada aquí en el podcast de La Frecuencia de los Amigos. El día de hoy está nada más y nada menos con nosotros que Caris. ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien. ¿Cómo te sientes nuevamente de haber regresado a la frecuencia de los amigos? Muy bien, acabo de grabar contigo. Eso es algo que no sabrán. Bueno, hasta ahorita, esto es algo que nadie sabe hasta ahorita. Más que los profes de podcast y yo, y Caris, tuvimos un problema con el audio anterior. Entonces, ahorita estamos como, pues otra vez haciéndolo con pincitas. Estamos regrabando este episodio prácticamente. Es el tercero, sí. Gente, es el tercer episodio que hemos grabado y que no ha salido, o bueno, que no se selecciona para el proceso precisamente por culpa del audio. Entonces ahorita estoy tratando yo también de hablar fuerte y creo que eso es de las cosas importantes para aclarar obviamente. El día de hoy, Caris y yo vamos a hablar de palabras similares al tagalo y de algunas cosas que le gustan de todo lo que es Latinoamérica. Así que yo estaba checando porque la otra vez, en el episodio pasado, le estaba yo diciendo que últimamente he visto televisión filipina a Caris. Le he estado contando que he visto una serie que se llama FPJs, Bata Quiapo. Entonces, vean, entonces le he estado diciendo que ya más o menos como que estoy aprendiendo el idioma. Y de hecho le enseñé un poquito de mi vocabulario, ¿verdad? ¿Cómo? Que te enseñé un poco de lo que sé en tagalo. Ajá, sí, como él estaba viendo noticias de mi país, Imagínense, gente. Yo ya estaba viendo las noticias del país de Caris. Ahora sí. Ajá. Ya está listo para venir aquí. Ya estoy listo. De hecho, me estoy preparando porque estoy esperando para casarme con el Aslan. Ajá, sí. Sí. Entonces le digo yo a Caris que estaba viendo las noticias el otro día, las noticias de su país, porque me gusta ver noticias en un idioma que no es el mío. Siempre he hecho eso, pero le digo que estaba viendo las noticias y salió justo una nota periodística de una explosión y mostraban la imagen de la explosión. Como cuando te enseñan los titulares de las noticias, los noticieros, sale una explosión y abajo salen unas letras, pero yo no entiendo el resto de las letras, más lo que dice Sa Quezon City. En ese momento dije, esto es en Ciudad Quezon. Y eso quiere decir que es donde vive Caris.
¿Verdad que te lo Sí. conté? Sí, exacto. Yo como, ¿eh? ¿Por qué no? O sea, no sabía que hay explosión aquí y estaba bien dormida. O sea, imagínense, cuando yo vi esa noticia, yo me preocupé, yo dije, ¿cómo estará Caris? ¿Estará bien? ¿Le habrá pasado algo? A lo mejor, y tuve esa idea loca porque uno cuando pasan este tipo de cosas, se imagina incluso lo peor, ¿no? Yo dije, ¿qué tal si es Murió. la casa? Yo me quedé así como de, ¿y si es la casa de sus vecinos? Y yo me quedé así como, ay, y no sabía nada. No, es Y, que ajá, sí, sí. yo también no sabía nada. Y de hecho, así me quedé, yo le mandé mensaje como, no me acuerdo ni a qué horas era, ni a qué hora eran, pero De era madrugada. la madrugada, de hecho Por en la eso madrugada. como yo estaba dormida, como, ¿qué pasó? ¿Qué tan dice aquí? No, como, ¿ah? ¿Dónde? De hecho, justo eso es lo que dice ella, pero yo sí me quedé así pensando, ¿le habrá pasado algo? ¿Estará bien? ¿O esa explosión fue cerca de donde vivía? Y yo todo preocupado, imagínense todo esto. Le mandé mensaje, no me respondía y eso aumentaba un poco más mi preocupación, porque para esto tenemos una historia relacionada a este tipo de cosas. Y es que Ah, Caris ya se habrá dado cuenta de cuál historia, pero justo cuando nos acabamos de conocer, que estábamos hablando y que ella hacía transmisiones todavía en esta plataforma, en Vigo, hubo un momento en el que en la plática me dijo que venía un ¿un qué? tifón, ¿Qué es eso? typhoon, Ah, sí, yo como, ¿ah? ¿Qué? typhoon. Eh, y ella me dijo que Typhoon. venía un tifón. ¿Tifón en español? Sí, es tifón en español. Ah, ok. Vean, Suena vean, raro. vean. Entonces yo dije, ok, pues un tifón no es algo que digamos muy bonito que suceda. Entonces yo dije, ok, vamos a ver qué pasa. Y me dejó de hablar como por un año. Y yo dije, y yo en todo imagínese eso, público. En todo el año me quedé preocupado porque dije, Ay, no. Caris ya no me volvió a responder. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá sido de su vida? Ay, no, yo ¿Qué, soy qué así. pasó con el tifón? O sea, Ay, no. imaginen todo. Ya se murió. Sí, prácticamente sí. De hecho, sí tenía miedo porque dije, no, Sí. pues imagínate, no, pues, qué triste. Luego, de mi edad, yo ya había pasado por algo así, entonces era como de, no, ahora se fue ella. Yo sí me quedé así, como de, no puede ser, ya perdí a otra persona más. Pero me fui de la aplicación Pero también. se fue de la aplicación, no fue que el tifón le hubiera afectado su casa, porque hasta apenas me enteré que los tifones no llegan tan potentes donde vive. Sí, sí, aquí no. Como aquí mi lugar es muy seguro, como no hay como flood. ¿Cómo es? ¿Cómo digo en español? Flood es derrumbe, alud, es una alud. En ¿Cómo? español es alud, De alud. alud, O sea, D o T. A-L-U-D, alud, ¿Ah? alud, ¿Ese A-L, es español? sí, en español. ¿No? Es una palabra muy rara, pero bueno, al menos aquí en México decimos alud. O tal vez jerga. No, Pues no ¿sí? sé si sea jerga o no, pero Bueno, nunca escuché esa palabra. bueno, a lo mejor puede que sí. Alud de tierra, a veces. O sea, hay otra más palabra. O sea, ¿cómo Creo que dice? sí, Anda. porque creo que también se le dice alud de nieve
o también se le puede decir avalancha. Es No, muy raro. pero es de agua, o sea, cuando hay como tifón y como Ajá, agua que de a calle, como, luz de tierra, a luz de lodo. qué largo qué largo la frase. Bueno, hubo un Bueno, derrumbe, para dejarlo más sencillo, hubo un derrumbe. sí, pero aquí en mi lugar como es muy seguro que no llegue esto. Solo como de aire, o sea, de aire, ¿no? Sí, Wind y viento, lluvia, viento. pero, o sea, no es como, Ujú. o sea, no es como de otro lugar, porque otros lugares, o sea, de Manila, ¿no? Porque, por ejemplo, Marikina, allí como es muy grave allí, Sí, sí, sí. cuando hay tifón, como, allí como, o sea, de segundo piso, como, o sea, más de segundo piso ahí. Sí, sí, sí. O sea, cuando el tifón como muy fuerte y ahí este lugar es como, es que este lugar es como muy bajo. O sea, Sí, sí, sí. mi ciudad es como, o sea, alta, ¿no? Entonces no sé, como, no Que- es fácil de, de que se inunde. y, ajá, y ahí como hay como, pues, no es lago, río, algo así, río. Río. Ríos Sí, ahí River. como, sí, sí, Ok. río, o sea, o sea, no es río chiquito, es como grande. Ahí como se llama Mariquina, ciudad de Mariquina, ahí como hay puente, pero puente de Ujú. carro, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí abajo de eso como río o sea, río conectado de, ¿cómo es? Y el mar, algo así. Bueno, es la Ujú. razón. Es un Entonces, río que desemboca en el mar. eh, pero, wait, es como, bueno, haz, haz risa. Algo así. Bueno, es que tengo que, bueno, Algo así no, no dice. sé, No, pero pero sí es que, un río, ¿no? Que termina en un sí, mar. sí, como es como, no es río chiquito, es como grande, entonces como abajo de, o sea, hay como puente, o Ok. sea, puente de Ujú. carro, y como aquí, o sea, aquí es como centro comercial, Ok, ok. y aquí sí es como abajo de verdad, o sea, no sé cómo se hacen ahí, o sea, ahí como no sé, bueno, ahí como hay tanta gente. Bueno, si hay como tifones Ujú, ahí, de verdad, ahí en ese lugar como muy grave. Imagínate hasta como roof, como ujú. ceiling, o sea, roof, o sea, de Sí, la sí. casa. Ok, ok, sí. Ahí está como el agua es como, imagínate, hasta segundo piso, tercer, ahí es muy grave, de verdad. Sí, sí me imagino más por lo que dices que está el río, pues en esa zona prácticamente. Y en esta zona. Ahora tengo una pregunta, porque esto lo he escuchado en varios programas de televisión de tu país. ¿Qué ¿Qué significa televisión? el grave? Grave. Porque dicen, Como oh, grave, grave. demasiado. Ah, grave es Grave ang init. demasiado. Sí, sí. Como, grave ang init. Demasiado calor. Algo así. Grave y nit. No, no, demasiado. Por ejemplo, grave ang init. Como, grave es demasiado calor. Ok, Grave o ang sea, init dito. Grave es demasiado. ok, entonces Como, grave es una forma de decir como, demasiado. sí, sí. Ok, ok. Estoy Grave ang aprendiendo. tangka. Como, wow. O sea, Estoy aprendiendo grave. mucho el día de hoy. No, 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 no es demasiado, no. Es como wow. Ah, Me equivoqué, perdón. y Madeli. yo aquí haciendo notas. Yo dije, oh, qué Wait. cool. Yo estaba pensando de la frase. No, estaba diciendo de la frase grave. Ah, no, grave es como wow, wow. Ok. Wow. Wow, qué calor. Bueno, grave ang init. No, no, no. Sí. Wait. Wait. Creo que es mañana. No funciona bien mi mente. Perdone, gente. Bueno, a todos nos pasa eso en la mañana, la verdad. Yo
También. no. Eso Ay, sí, no. yo también lo sufro. Así que no te preocupes. Así grave es como, wow, esta expresión como normal. Ok. Y te lo digo porque justamente a mí me llamaba mucho la atención que dijeran Parece mucho. español, ¿no? Pero es Ajá. español, ¿verdad? Grave, Ujú. pero ve. Pero ¿O ve qué significa? de vaca, ¿no? Digo, ahora de vaca, no, de burro, de burro. Pero aquí también, grave, ve. Sí, por O eso. sea, No, no, no. es igual. Aquí grave, según yo, es come de vaca. En español. Ah, vaca. Ah, bueno, O es sea, que vaca, V. bueno, es que vaca aquí es como ve. O sea, aquí, vaca allá, como cow, Ujú. Cow, ajá. como ve, ¿verdad? Vaca. Aquí, vaca. Ok, ok. Oye, está poniendo muy interesante. Oye, oye, no me esperaba que Sí, eso hace sí, mucho ruido. sí, ya soy un poquito mucho ruido. Pero no pensé que eso fuera grave porque te digo, veía muchos programas. Bueno, he estado viendo muchos programas y siempre hay un momento en el que dicen, oh, grave, grave. Grave, angandaña. Wow, es como guapa, así. Ganda. ¿Tú recuerdas? Ah, Ganda. sí, sí, sí. Bueno, vamos a decir guapo, porque guapo es igual. Guapo, Guapo en Tagalog, guapo es guapo. igual. Sí, Guapo, grave, guapo. ang guapo niya. O sea, wow, él es muy guapo. Ey, ok, ok. Solo un poquito diferencia de Ujú. ortografía Sí, sí. y ya. Porque de hecho, guapo es, creo que GW, ¿no? W. 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 Ah, sí, sí. Oh, Es sí, sí, aquí. GWAPO. Ajá, sí. Ajá, guapo. Solo, sí, sí, como con su, bueno, ¿cómo es? Vowel, ¿cómo es? De A, Vocales. E, I. Ah, vocales, como Vocales, vocales. cambiamos de consonante aquí. Ok, Como ok. Ujú. leímos, o sea, tagalais. Sí, sí. Bueno, o sea, como que la variante es de esa forma, Ajá, por prácticamente. ejemplo, ¿recuerdas? Jueves. Jueves. A ver, inténtalo ¿cómo se llama? ¿Decir Eh, los días de la semana? no, 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 es jueves, haz ortografía, a ver, dime. Ok, jueves sí lo he En visto. Tagalog, en En Tagalog. tagalo. En Ajá, tagalo. Ok, déjame cada escribir. letra. Es H, No, ajá, U, no. Bueno, inténtalo. H, U, E, W, E, S. ¿Cómo? A ver, voy a volver a repetirlo. Es H, E, W, Y, E. U. Bueno, ¡Ay, sí! ¡Hoy! Mi gente, no puedo más. bueno, No es haz- cierto, no es cierto. búscalo en Google, a ver, búscalo. No, sí lo sé. A ver, déjame escribirlo. No, chécalo en Google para A que te ver. veas. eh, Ah, ya entendí. Ah, mira, mira, mira. Así es. Ahorita se lo enseño al público. No se ve. No No se ve. manches. Ay, espérame. A ver, espérame. Hubiera traído unos. No, es que en tu cámara tú poniste como muy arriba, entonces no se ve. Es que cabe aclarar para el público que no está viendo detrás de cámaras. Tengo otra cámara donde me está viendo Caris. Entonces, Y ajá, sí. esa cámara está de este lado. Y ahorita les enseño a ustedes. A ver, espérame. Entonces ya buscaste en Google. No, sí me lo sé. Sí, me lo sé. De verdad, Bye. de verdad te lo digo en serio. Wait, bueno, chécalo porque no sé, tienes que chequear de nuevo. A Mira, ver, mira, voy a repetir. HWEBES.
No, busca en Google, a ver. Ay, vamos a ver. Ay, no, porque no sé, que Si, no. si la frase no es como dije que es, voy a quedar como un tonto. Es que, miren, gente, aquí es que no, o sea, cuando escribimos como fecha, usamos inglés, entonces vamos a ver, no quiero que es como estoy seguro de que se escribe así. Mira que, ay, Ok. no. Por eso te dije que búscalo No para que, estoy. No. a ver, ¿qué dice? Es Ay, ¿verdad? ¿Verdad? H-U-W-E-B-E-S. Ay, Rayos, ay, no. gente. He quedado como un tonto ante ustedes. Les pido una disculpa. No pasa nada. Mira, hasta yo como que, ay, no, tenemos que buscar en Google porque, mire, la gente aquí viendo y como estoy diciendo que sí, sí, sí. Y después, No, pero si tú hablas tagalo, como, ¿por qué se te va a olvidar? no, es que mira, no nos usamos aquí escribir las fechas en Tagalog. Es como cuando, o sea, escribes como en inglés, como es raro. Bueno, 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 es como ajá. de poner fecha. Ujú. Bueno, yo uso inglés, bueno, usamos inglés de verdad, como raro poniste jueves, o sea, es raro poner Tagalog en tu, o sea, Ok. no sé, en la fecha. De, Además, como ujú. usamos inglés como de letra, o sea, cuando submit algo, o sea, ajá, De, de todo de, aquí como ujú, como más usamos inglés, entonces como formal, o sea, ujú. formal writing, o sea, sí, sí, materna, ¿cómo es? Subject, Materia. materias como no es como Tagalog, es como Mm. usamos inglés, por eso te dije que te tienes que buscar en Google para como segura. Bueno, de hecho sí me he dado cuenta un poquito de eso en la televisión, pero hay veces en las que sí dicen así como los días en Tagalo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y lingo. De hecho ayer justo estaba viendo la televisión, estaba Ay, que viendo, mira, estaba viendo, no sé qué programa iba a ser, no me acuerdo qué programa iba a ser. Pero en el momento en el que hace la presentación, que dice todos los, así como de cuando dicen todos los días de la semana, así, algo así, escuché que dijo Lingo, 89 p.m. Y yo dije, Lingo es domingo. sí, lingo, no sé dónde sacan esa palabra, porque es solo eso es el único que como diferente de todo, o sea, todo es español excepto ese lingo, Ajá, como que Lingo. no sé dónde sacan lingo, como, bueno, pero en Bisaya, otro idioma de mi país, Ujú. bueno, es igual, domingo, como te dije antes, como Ajá, y hay más palabras. ves que también dices que el chabacano es más español, es más pues sí, Bueno, casi el 70% de chabacano las como palabras. creyó la española, ¿no? Entonces, como Ujú. ellos hay más, pero Bisaya es como otro idioma, pero hay más, o sea, más eh, palabras en español en Bisaya que Tagalog. Bueno, por ejemplo, los días de la semana, Mm, como en domingo es diferente en Tagalog, o sea, se dice lingo, Lingo. pero en Bisaya es igual, es domingo. Entonces, como eso. Mira Sí, sí. que como aquí estoy enseñando Tagalog y como estoy explicando mal ahí no. La gente como, ay, ella no es filipina, de verdad. De hecho, Como que no sabe la justo eso lengua. me quedé pensando así como de, no sabe cómo se dice jueves y le tengo que enseñar yo. No, es que mira, aquí de verdad como raro como escribir jueves, lunes, o sea, January 21, algo así, es como inglés, o sea, es como raro, o sea, si Mm, escribes como letra dear, así, o sea, querida, ajá. o sea, ajá, como usamos como, bueno, inglés aquí, bueno, yo uso inglés, entonces como es raro como poner fecha, o sea, días como jueves,
como viernes. O sea, aquí Ok, como sí, sí. Friday. Además como más corto, o sea, Friday, F-R-I, como Friday. O sea, no es como, ¿tú me entiendes? Sí, sí. Como corto. Ajá, eso. Entonces como, no sé si me entiendes Sí, no, bien. no, Tú no, lo no, dices. sí, 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 sí. sí te entiendo, sí te entiendo. Mm, No, sí entiendo de cómo lo escribes, ¿no? Prácticamente. De cómo se escriben sí. las fechas y todo Es eso. que, es que mira, aquí como el ortografía es como raro. Mira, yo como antes como, ¿por qué? O sea, ¿por qué se escribe, por ejemplo, chocolate, ¿no? Como en español como choco, es como C-H-O, C-O-L-A-T-E Ujú, en español. sí, sí. Parece en inglés. Aquí en Tagalog es como T-S-O-K-O-L-A-T-E. Como raro, ¿verdad? Ok, pero O sea, ¿cómo se dice sí, completo? ¿cómo se, o sea, sí, cuando viste esa ortografía te vas a Ujú. leer como chocolate, ¿no? O Como sea, es o to, sea, o sea, wait, no, wait, ok, es ok. como, se escribe T-S-O-K-O-L-A-T-E. Ok, Entonces, ok. cuando viste esa como palabra, como, ay, Ujú, es chocolate, ¿verdad? Cho, ujú. no cho, no cho. O So, sea, o sea, o sea, o sea, cuando viste eso, tú vas a leer como chocolate, ¿verdad? ok, ajá, sí, O- sí, sí, sí. no, no. Como Entonces, no, chocolate. sí, no es como C-H-O, como en español, ¿no? Porque aquí Ujú, cambiamos C de K sí, y, ajá, sí, por eso. Entonces, como se escribe chocolate como de Tagalog, versión Tagalog. Pero como yo, como me da curiosidad porque se escribe así, o sea, leemos parece en español como chocolate, ujú, sí, chocolate, sí. pero ¿por qué se escribe como chocolate? O sea, ¿qué es eso? Sí, sí, sí. O sea, no tiene sentido para mí como que, o sea, si vas a leer eso como se escribe es chocolate, pero, o sea, leemos, o sea, decimos como en español que chocolate en Tagalog. Sí. Entonces, como, ¿por qué se escribe así? O sea, me da como curiosidad. Entonces, sabes que yo cuando estaba, bueno, estaba aprendiendo español, ¿no? O sea, antes, como yo estaba viendo más series, películas española, hispano, así, y Sí. yo como escuché algunas partes en España que se pronuncian la palabra así, como CH, como Ujú, so. O sea, sí, sí. chocolate, chocolate. Ellos hablan así, con ese, o sea, con ese acento. Y yo como, Acento. con razón que ese como, o sea, tal vez es la razón porque adaptamos ese como ortografía, ¿no? Ujú, sí, sí. Porque los españoles, los españoles, o sea, que fue colonias de España, entonces los españoles vinieron aquí, o sea, los filipinos escuchan como chocolate, o sea, que como ellos pronuncian, ¿no? Como chocolate, entonces se escriben así, pero no sé, como leemos, pronunciamos como en Latinoamérica. Me da risa a veces porque, Sí. con razón, eso como, aquí también como harina, como es igual, ¿no? Harina. Bueno, aquí podemos usar harina o harina. O sea, podemos usar que leer atse como no muda o podemos usar, Ujú, o sea, sin atse, pero se escribe igual. ok, Y ok. también, o sea, antes yo como, ¿por qué es como hospital, Ujú, o sea, ¿cuál es la diferencia? Bueno, antes yo cuando era más, o sea, más, como, o sea, niña, ¿no? Como ¿por qué como hospital? Porque, o sea, si hay H, pero como, ¿ah? ¿Cómo? Yo estaba confundida, ¿no? sí, sí. O sea, porque, o sea, si es, o sea, si me entiendes, por ejemplo, harina. Hay Sí. gente que dicen harina, hay gente que dicen harina, o sea, no sé, como, tú O sea, sabes, tal ¿no? cual Como harina aquí, y harina. ajá, ambos. O sea, Ok. aquí usamos la H. Bueno, en español, o sea, de hispano país, Ujú, otro, bueno.
usan como sin, o sea, muda, la H es muda, ¿no? Entonces, Sí, sí. ajá, ¿sí me Como, entiendes? como trabajo, que es con H. Allá bueno, en Tagalog. Ajá. Es J, es J en español, en Tagalog es H, H. Ujú. Entonces, en vez de trabajo como J, es H aquí, trabajo. Ok, ok. ¿Que tienes sueño? No, ¿O no, entiendes bien? ¿O yo explico bien? ¿O como no, sí te entiendo. No, pero no tengo sueño. De hecho, estoy así pensando. Y es que aparte no es que estoy escuchando. Porque viene el de los churros. Y pone su audio a todo volumen. chu- No me como quejo porque, o churro? sea, ajá, churros. O sea, churro la comida. Sí, la O, comida de los churros. o sea, ¿de qué estás hablando? No, es que no te entendí Ah, bien. no, mira, te explico. Te doy un poco de contexto. Aquí pasa mucho en México que pasa el señor de los churros por tu casa. Señor de los churros. Sí, ¿Qué el es señor eso? de los churros. Bueno, o sea, ves ese como palito hecho de pan. Ay, muchas gracias. Ah, yo aquí esperando. Ahí está, mira, ahí está en tu micrófono, mira, es igual, míralo, Ah, míralo. Es amarillo, no, no, está en tu sí. micrófono. Mira. Ah, ah. ¿Qué risa? Mira, voy a, como publicidad, gente, se llama Moby. Aquí Oye, está. se ve rico. Sí, es dulce. Uno de mis Ujú. favoritos, como, Favorito. sí, favorito. Bueno, en Tagalog es como favorito. Como, Sí. en vez de F es como P, favorito. Favorito. B, en vez de B, como B. Como B es B y F es como P. Entonces, gente, aprende. Aprenden, que no Eso. aprende nada de mí. Yo por eso estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo para poderme ir a casar con mi Ajá, amado, ¿cómo se llama? Aswan. Aswan. Con mi amada Aswan. Tú recuerdas, tú te ¿Mm? enviaste el TikTok ayer de Mananangal, ¿verdad? El TikTok. Sí, justo ayer, Caris me envió un video del Mananangal con un Aswan. Sí, ¿verdad? Sí, no, los dos son Mananangal. O sea, que Ah, ok, ok. la que como se cortan su cuerpo de Sí. mitad y tiene como, ¿cómo es? Wings, como de, Alas. sí me olvidé, perdón. Alas, como que tiene alas, son como se Sí. comen fetos de bebé. Fetos Bueno, de bebé. se dicen Aswan. Sí, gente, sí, como tienen que mirar ¿cómo es? La frecuencia de terror, ¿no? La frecuencia del terror. Ahí dimos Ajá, contexto de todo. ajá, sí, Por sí. si ustedes no saben qué es un Aswan y qué es un Mananangal, en la frecuencia del terror está la historia del Aswan, que es una historia que Caris nos contó, que fue una de sus experiencias, pues por así decirlo, paranormales que ha tenido. Y yo, perdón, ay, odio No, tener odio tener alergias, gente, pero perdónenme. está mejor. O sea, mejor ahora, porque en la grabación, ¿cuándo era? La ¿Sábado? pasada, No, sábado, ¿no? sí, sábado. Ajá, en sábado, él como su alergia era más grave. Sí era más fuerte la alergia porque justo de hecho hasta estaba con este rollo y estaba ahí, y ahí en plena grabación estaba ahí limpiándome. Perdón, pero bueno, volviendo al tema, aquí viene de los churros. Yo voy a decir muestra. No puedo mostrar, me voy a doxear. Me voy a doxear ¿Qué? y todos a doxear. ¿Qué es eso? Que todos van a saber dónde vivo. Ay, no, qué risa. Yo como, ajá. De hecho soy ahorita más cerca
Uy, se escuchamos bien, más, Exacto. más fuerte. Se oye Sí. mucho más fuerte, pero son problemas que normalmente ocurren aquí en la ciudad. Es algo que me habían comentado justo los maestros de podcast, que pues es algo que no podemos En evitar. cierto lugar. Ajá, solo espero en la edición ya no salga este ruido. Pero bueno, volviendo al tema, también en relatos de terror yo hablé de la historia del Mananangal, que así tal cual como les digo, Caris ayer me envió un video en comedia, obviamente en tono de comedia, de dos Mananangals que van a hacer un tren de TikTok. Uno se parte a la mitad y pone el teléfono en la otra mitad de su cuerpo para que los grabe. Ay, qué risa. Pero Ay, la neta está chido. La neta sí. está chido ese video y me acordé que creo que de él es un video que ahí salió justo en relatos en relatos de terror. Creo que uno de los videos que se usó para mostrar era de esta persona. ¿Cómo? Así que uno de los videos cortesía era de esta persona. No entiendo bien. ¿Cómo? O sea que uno de los videos que utilicé para esa demostración del Mananangal era de esta persona. ¿Me demostraste antes? No, creo que no lo has visto. Te lo voy a enviar más al rato para que lo veas. Ah, sí, sí. Ok, Y yo como, ya tú me dirás si sí es o no. Entonces, pues como les digo, estoy practicando mi tagalo. Yo creo que a lo ajá. mejor muchos van a decir, Muestra, güey. muestra, Dan. Ah, ok, Muestra, ok. muestra. A ver. Me. A ver, preséntate. Ok. Eh, Hello, ¿cómo está? Ako Sidan. Taga México Ako. Es igual, bueno. México. Taga Ajá. México Ako. Muy bien. ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más? A ver, Ay, a ver, ¿cómo se dice? Soy creador de contenido. aquí decimos como igual inglés, como content creator, algo así. Ok. O sea, así tal cual, I am content creator. Content creator ako. Como pones soy. Ok. Ok. Content creator ako. Ok, a ver, vamos a volverlo a intentar. Hello, ¿cómo está? Ako Sidan. Taga México Ako. Content creator Ako. Sí, Ajá. ¿verdad? Puede ser. Puedes decir también que influencer, algo así. Influencer Ako. No, pero ni tengo tantos de... Bueno, en Instagram sí. Sí, de pero pronto. en Instagram Sí. sí tengo varios, pero en YouTube no tengo tantos. En Spotify apenas con la frecuencia vamos creciendo, estamos creciendo apenas en Spotify con... Gente, síganme. Sigan mi Síganme a cuenta. mí y síganla a ella, por favor. Sí, Síganos. Caris. Caris. KHAARISX en Instagram. Bueno, en Eso. TikTok. Y en TikTok, Bueno, hace muchos lives. Haces muchas horas de live. pero como tengo otra cuenta. Bueno, ponemos en enlace aquí. Ponemos Sí, los dos hay- enlaces en... Ajá. Bueno, justo aquí abajito. Lo vamos a poner en la descripción tanto del... Bueno, necesito checar porque para YouTube ya se va a subir desde Spotify y necesito ver... Yo creo que sí se puede. No te preocupes, yo lo haré posible. Ajá. Yo lo haré También mi proyecto de podcast. Oh, de- sí es cierto. Voy a como publicar, porque para que la gente vea. Y tus profesores también si quieren enviarme como carta. Profes, mis queridos profes de podcast, ya saben. Si pueden mandarle observaciones y también si pueden mandarle algunas historias. Como, Caris quiere hacer, les cuento más o menos, ¿no? sí, cuéntate. ¿Sí me das permiso de contarles? Sí. Ok,
Bueno, el podcast de Caris va enfocado en cartas abiertas prácticamente. Creo que así se llama tu podcast, ¿no? Bueno, así se va a llamar tu Todavía no podcast. hay, bueno, todavía no hay nombre. Ok, todavía no tienen un nombre, pero es en un formato de cartas abiertas. Tú envías un correo al correo de la agencia de Caris, bueno, a tu correo de No, creadora. mi correo normal. No, Ay, no no tengo digas agencia. eso, no. No, Ah, no. No, no, pero mejor, tengo otro. ajá, O mejoras sea, un correo de agencia para que ya también lo podamos dejar cuando se suba. no, Es, es mío, pero no es agencia, pero, o sea, no es como mi personal, ¿no? ok. Bueno, Ajá. la dinámica consiste en lo siguiente. Tú le puedes enviar un correo a Caris redactando una historia. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Mi pareja me fue infiel y me hizo recordar ciertos traumas del pasado, qué debo hacer, Lo cómo creen que siento. debo, ajá, cómo creen que Perdón. eso te salió del corazón, te salió de muy adentro. Ay, es de tu cuento. Bueno, No, no es mi escríbeme. cuento, no, Ah, no. no, gente, no es mi Fingimos. cuento. No, o sea, Chao. yo lo digo así como un ejemplo para que la gente diga, Oh, vale. o digamos, pues tengo un problema en el trabajo porque hay una persona que me hace esto y esto, qué debería de hacer, cómo debería de actuar ante esta situación. O sea, todo ese tipo de cosas, ustedes se las pueden enviar a Caris al correo que va a estar en la descripción Ajá. donde donde hará ella este contenido de podcast. ¿Y dónde lo vas a publicar? ¿Dónde lo vas a publicar? En TikTok y YouTube. En TikTok y en YouTube principalmente. Bueno, en TikTok me imagino que por fragmento. Sí, porque, bueno, allí ya puedes, ahí en TikTok ya puede como 10 minutos, entonces, Ujú. vamos a ver. Bueno, mi podcast es largo, no lo podría subir en TikTok, ¿verdad? ¿Por qué tú dices 1 hora? No voy a como Es, 1 hora hablando ahí, es que solo si voy a te, leer. es que si te has dado cuenta, todos mis podcasts duran 1 hora y media, entonces por eso se quedó como que ese Y por eso formato. te dije que solo 30 minutos. Sí, de hecho, el primer episodio me decía Caris así como de, oye, pero son 30 minutos y yo, no, es 1 hora. Y Caris era como de Sí. 30 minutos y yo, no, es 1 hora. Y Y ella él me no me insistía, quiere ajá, como y hacer caso. ella me insistía que fuera media hora. Y recuerdo que yo el primer día del podcast, o sea, el primer podcast que grabamos, sí estaba así como de, a ver, voy a tratar de extenderlo lo más que se pueda para que terminemos en la hora que era. Y sí llegamos a la hora. Y de hecho creo que gracias a eso tu podcast bueno, tu episodio en particular es el más visto de la temporada 1. Porque, porque mi mamá como me ayudaba como, como diciendo a mis parientes que miren esto. Exacto. Bueno, está muy bien. La verdad es que está muy bien que te apoyen mucho, tu familia que te apoye mucho y también, No es solo mi mamá. solo tu mamá. Como enviaron como grupos familiares que Ujú. como miren esto, mi tío como mi tío ahí como Ay, sí, tú viste el sí, vi el comentario de mi comentario, tío. sí. Y yo dije, ay, Como qué bonito su aquí familia la apoya. y aquí la gente no habla español. Miren, gente, la gente aquí no habla en español. Solo un poquitas palabras, nada más. Bueno, pero al final de cuentas es chido. Bueno, yo digo que es chido aparecer en un video en otro idioma y con otro público, porque al final de cuentas eso te da a conocer muchísimo. Yo de hecho, cuando, cuando estaba empezando a hacer la gira de medios para la frecuencia 2,
que ves que originalmente se iba a estrenar en diciembre, yo todavía llegué a participar en una entrevista para un vivo de Indonesia. Eso fue en octubre, antes de mi tragedia, que de hecho a ti te tocó escuchar un poquito el día que grabamos La Frecuencia del Terror, que pasó este tema familiar. Y de hecho es algo, Sí, sí, sí. sí, y de Ajá, ya hecho, sé. y bueno, no vamos a dar detalles del tema, pero de No sean hecho, chismosos, gente. sí, no sean chismosos. Pero tú Algún día, dijiste ay, primero. Pero dijiste primero. está bien, mira, algún día lo hablaré, cuando creo que sean las condiciones, pero todavía no son las condiciones adecuadas como para que pueda yo hablar del tema. Caris lo sabe perfectamente porque ella estuvo en el momento en el que yo me enteré de este tema. Y es algo que le digo, bueno, lo he dicho a casi toda mi familia, que le agradezco mucho que... Ay, no, 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 Llores. no, 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 no. ¿Dónde está el papel? Aquí está, aquí está. No, de hecho, sí, es un poquito sentimental porque después de todo eso que pasó, mi vida cambió. Mi vida cambió bastante. Dejé de salir, ya no podía salir libremente por, por la ciudad, ya no me sentía como que, ya sabes, ¿no? Y lo siento. Pero, Pero como está mejorando ya, ¿no? La exacto, situación. exactamente. Pero, Mira el sonido de... sonido de... es el Es del como pan, comida. es el del pan. No, El panadero con el pan. no es pan, como que... no, no es postre, como... No sé cómo dice. Tajo, No es no es tajo. ok, ok. Porque tajo es como cuando llega en tajo, es como tajo, como se dice que está. Tajo, ajá, que grita, Ajá. ¿no? Sí, 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 sí. Ay, es que no graba, no sé dónde está el tajo. No llega. O tal vez grabamos Ujú. tarde, por eso. Porque a Ok, las 6, ok. sí, a las 6 llega tajo. Y grabamos Ay, como a las 7, creo. pero Más o menos. qué temprano pasan allá. Aquí lo único Sí, temprano, como a esa hora, es el de los colorados. Igual es un pan. Es un es pan colorado. un pan dulce. Te enseñaré más al rato cómo es. ¿Y a qué Pero hora como se abren como a la las 6 tienda? de la mañana pasa. Aquí tú sabes que aquí tenemos como panadería, entonces como las panaderías aquí, Bakery. como, ajá, sí, está Galo también, se empiezan a como vender como a las 4 Ok. o hay Ok, como ok. a las 3 también, como Ujú, muy madrugada. ¿Sabes qué me dice Carmen? ujú. Como qué raro porque ya están despiertas en o sea, es muy temprano, no sé, a las 4 a las 5 y ya están vendiendo en la calle. Bueno, aquí en México los panaderos trabajan toda la noche. Para temprano ya haya pan. Pero el popular aquí es como pan de sal se llama. Ajá, el pan de sal, que es de sal, Ajá, ¿no? es como no sé, tal vez, no sé, pero aquí no es como pan de sal, o sea, no hay como espacio Sí, entre, pan de sal, aquí pan de sal como derecho, como todo pan de continuo. sal. Sí, ay, ya le Ajá, pegué al sí, sí. micrófono, perdón, micrófono. Eso, o sea, Ujú, como se venden madrugada, como se hacen como más temprano, o sí, sea, sí. por ejemplo, hay como panaderías que venden como a las 3 a las Ujú, 4 de la mañana, ¿eh? Entonces, como ellos como bake como más temprano, o sea, a la 1 a las 2 sí, sí. depende del lugar, ¿no? O sea, esto. Ok, ok. Bueno, volviendo rápidamente, y ya para ir terminando el podcast. De hecho, sí te digo, así te lo voy a decir tal cual como lo digo. Y le digo a toda mi familia,
que le doy gracias a Caris porque estuvo ella en ese momento. De No verdad, es mi placer. de como verdad me le contaste. doy gracias a la vida porque ella estuviera en ese momento. Porque ella, porque Caris, aquí personalmente, en aquel día, me regaló muchas risas, porque nos estábamos riendo también, estábamos platicando Ay, que de muchas cosas que también puede eran ser cosas así muy comediante. graciosas. Ajá, vamos a ser comediantes. Hoy Si hay agencia ahí, si estaría hay buena una agencia, sección, ¿eh? soy yo. Aquí estoy. Si hay Exacto. agencia México, aquí estoy. No te preocupes, la mía te firma para representarte aquí en México. Pero bueno, el caso Vale, es vale. que Lo espero. va. El caso es que pues, le aprecio mucho a Caris de verdad por haber estado en aquel momento. Porque sí, me sentía muy mal. Y de hecho, gracias a eso, sí fue un motivo así como para decir, sí, están pasando cosas malas, están pasando cosas que son muy, pero muy tristes. Pero hay que salir adelante y hay que mantenernos. Eso es. Un aplauso, por favor. Un aplauso para Un Dan. aplauso porque justamente hoy es mi cumpleaños. Hoy que Ajá, se sube sí. este. Ay, no tengo pastel, Dan. Pero yo tampoco te iba a comprar un pastel para eso. Pero Sí, bueno, ajá. él dice que, como, ay, ¿dónde está tu sonido? Ahí, pon música. ¿Cuál sonido? Ahí en tu computadora. Cumpleaños Años, feliz. Pero ya no nos feliz. va a dar mucho tiempo porque ya nos quedan 7 minutos. Sí, bueno, da igual. Me da el avión, gente. Miren, me está dando el avión aquí frente a todos ustedes. No, es que yo quería como cantamos de ¿dónde están los mariachis? ¿Dónde están los mariachis ahí? Ella está afuera. ¿Dónde están? No, Cumpleaños. están en Gente, su... cantamos. De hecho hay que contratar, bueno, se tienen que contratar a los mariachis para que vengan. Pero ya llegan Sí. a las 12 de la noche. Yo honestamente te digo, me gustaría recibir serenata, pero a veces es molesto ya de madrugada. Porque luego ya uno busca dormir y es como de, ay, ya vinieron aquí a cantar. Ahí como se practican todavía ahí, ¿no? Como mucho. Sí. De Aquí hecho, tenemos, es muy común de nosotros los mexicanos. pero no se llama mariachi, pero no, como no es, Pero no es como ya, mariachi. ya no ya no se hacen como era tradición, como, ¿sabes Ok. cómo, Ujú. no sé cómo dice, no es ligar, como courtship? Oh. Conquistar. Por ejemplo, quieres conquistar Conquistar. a una mujer, o sea, una Ok. filipina. O sea, antes ellos hacen como los mariachi, como cantar, o sea, Ujú. afuera de la casa. O sea, por ejemplo, la chica como, bueno, es como, si viste una peli, serie, algo de mi país, Ujú. como la de antes, o Sí, sí. sea, por ejemplo, en un piso y en la terraza, la chica pueden ver como en la ventana que como que el chico que quiere conquistarla, Ujú. como haciendo, o sea, o tal vez hay grupos que haciendo guitarra, cantando o sea, tú sabes, para ese mariachi tenemos ese como cultura también Sí, sí. aquí. Pero Mm. ahora ya no se hacen, bueno, es aburrido. Ay, no, qué Sí, triste. sí, porque ahora es como más fácil ligar como, o sea, en chat, o sea, ya no es como antes, ¿no? O sea, antes como más, o Ujú. sea, bueno, los hombres ahora ya son flojos de, Como, como aquí en México diríamos, ¿quieres ser mi ruca? Así decimos. ¿cómo? Ruca, Ruca, ¿quieres ser mi ruca? ruca es novia, Es una como, forma un poquito que, vulgar de decir que, novia. Hay muchas formas para ah, decir novia. ah, Mi novia, mi chava, mi ruca, mi rucaleta. bruja parece como, ¿qué es eso?
No, oye, sí. Oye, ahorita que lo dijiste, sí se escucha medio rarito. Ruca, ajá, ¿qué? Ruca. No es que primera vez que escuché eso. Se puede malinterpretar y puede sonar así como mi bruja. Ay, no. Tu bruja, no mames, güey. No, no, no. Pero bueno, mi gente, este episodio ha llegado a su fin. ¿Cómo te Bueno, sientes? yo voy a... Sí, wait, dilo, dilo. última vez, yo voy a enseñar una palabra en tagalog, bueno, que significa diferente en español. Sigue, Ok, o sea, sigue sigue. es como continúa en Ok. español, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Verdad? Pero aquí sigue, no, se dice sigue, como Sigue. vale, Ok. sí, sí. Ok. ¿Quieres ir a la playa? Sigue, como vale, así, Ok. vale. Una Ajá, nueva palabra eso. para mi diccionario. De hecho, estoy aprendiendo mucho. Estoy aprendiendo mucho gracias a ti. Ahora Y ya es la eso hora de despedir. lo valoro mucho. Pues, Caris, muchas gracias. Después de 3 episodios, este será, ahora sí, el episodio que sí se va a emitir. Y te pido perdón por todos esos episodios que no se grabaron correctamente. Pero Son dos, gente, dos. son 2. Algún día los verán en los media, así que no se preocupen. Y van a darse cuenta por qué no se subieron, porque el audio está horrible. Al menos de mi parte, el audio está horrible. Entonces, mi gente, pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. ¿Algo que quieras decir ya para despedirnos? ¿No? Sí, algo que quieras decir ya para despedirnos. Sí, sí, o sea, como felicitando a Dan, gente, comentan en los comentarios, es cumpleaños de Dan. Muchas Dan, es gracias, cumpleaños. gracias. Gracias por las Sí, felicitaciones de cumpleaños. Así que muchas gracias. ¿Dónde está la fiesta? Vámonos. Ya La voy, fiesta ya voy. ya estará en unos días. Así que mi gente, Ok. muchas gracias. Nos vemos en un próximo episodio. Esto fue La Frecuencia de los Amigos 2. Gracias. Nos vemos en la próxima. Chao. ¿Cómo dice gracias en tagalog? Kapuso mo. No, salamat po. Salamat po. Madre mía. Salamat ¿Y po. cómo dice adiós? ¿Cómo dice? Goodbye. No, tagalog. No sé. Se está acabando el tiempo. Letra P. Pásala. No. Paalam. Palam. Chao. Nos vemos. Nos Nos vemos. vemos, gente. Adiós. Sí, así. Sí. Así. Como los coreanos. Exacto. Este programa fue una producción de DN Studios. En el próximo episodio, Kim nos contará sobre los cambios de la vida. Nos vemos en el siguiente episodio de La Frecuencia de los Amigos. Gracias.